Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Qué gozo nuevamente encontrarnos. Bienvenidos a este Instagram Live. El día de hoy estaremos charlando sobre la magia de las 7 luminarias con mi hermosa, amada amiga y hermana Carol Coral. Será un gozo que nos acompañes durante este vivo. Carol se va a estar agregando ahorita en unos minutitos. Mientras tanto, tú y yo vamos a estar platicando. Te voy a ir compartiendo algunos anuncios, algunos avisos antes de entrar a toda la charla sobre lo que son las 7 luminarias, el territorio de México y la información que las 7 luminarias se está entregando en base al encuentro que tuvo Carol Coral allá en las 7 luminarias hace poco y el que tuvimos con Caro Acuña, nosotras también hace 2-3 mesecitos por ahí, así que estaremos haciendo ese tejido. Pero mientras tanto te voy saludando, ahorita te voy a pasar algunos avisos de todo lo que está por venir, lo que vamos a vivir en el portal 666. Te lo voy avisando de una vez, ahorita en lo que van entrando, y ya para los que lo están viendo en diferido, y si tú lo estás viendo aquí, que me ayudes a compartir. Bienvenido mi Alex, preciosa, siempre resuena Panamá, mi amor, gracias. Adri Argentum, gracias, desde Buenos Aires, mi amor, bienvenida, cariño. Bienvenidos todos, por ahí avisen que ya comenzamos, que ya estamos en este vivo, por ahí avísenlo, por favor. Gracias, gracias. Hola, mi Bere. Bienvenida, Maguita. Feliz cumpleaños, Maga preciosa. Hoy es cumpleaños de Maguita, de Maga Padilla, de I Am by Maga. Un beso. Muy feliz cumpleaños, mi amor. Te celebramos. Gracias, mi Bere. Bendecido día, mi amor. Un beso enorme. Pues bueno, voy a comenzar compartiéndote. Este próximo viernes 6 de junio es una fecha bien importante, así que estamos convocando a todos aquellos que son parte de la Rueda Portal 33. Ya tenemos como 2 mesecitos que no hacemos rueda, preparando un guacamole, bienvenido, qué ricura, provechito mi amor, provechito. Así que este próximo viernes 6 de junio tendremos un Zoom para todos los seres que quieran sumarse de la Masterclass del grupo de la Rueda del Portal 33. Vamos a hacer una poderosísima conexión. Así que te invito a estar al pendiente de mis redes sociales. Te voy a compartir por ahí el link. Lo voy a pasar también al grupo de la Masterclass y de la Rueda Portal 33. Vamos a hacer un enorme proceso todos juntos. Vamos con nuestro corazón expandido, a recordar las dimensiones más bellas de la Tierra. Recordar que la Tierra ya es todo. No es que estemos transformando la Tierra, es que la Tierra ya está transformada. Ya están todas las dimensiones en la Tierra. Somos nosotros los que nos hemos exiliado del paraíso. No es que nos hayan corrido del paraíso, nadie corrió a Adán y Eva del paraíso, sino que su frecuencia de separación, de bueno, malo, de duda, de culpa, de vergüenza, los exilió de esa dimensión. Solitos se desfrecuenciaron del paraíso y se salieron de esa dimensión. Pero esa dimensión siempre ha sido la Tierra. Por donde tú y yo vamos caminando, Camila, mi corazón, es el paraíso. Solo que no nos hemos dado cuenta. Y lo que estamos haciendo es nuevamente frecuenciarnos para reconocer las más bellas dimensiones que ya son en la Tierra y en las que vamos caminando. Así que este próximo portal 6 de junio es un portal muy poderoso, un portal 669, muy poderoso. Te estoy invitando a que nos reunamos por Zoom, todo el grupo de la Masterclass, todo el grupo de la Red Sostenimiento, todo el grupo del Rezo y todo el grupo de la Rueda Portal 33, que es la que está convocando este proceso para reunirnos en un Zoom, que juntos sigamos sosteniendo el rezo y el canto de la Madre que nos ha sostenido en todo este proceso, que en esencia es nuestro canto, para diluir ese nudo, familia de mi corazón, que en esencia, cuando yo te digo que la Tierra se le puso un nudo, que lo puso en cuarentena, estamos hablando de una dimensión donde la humanidad cayó en esa confusión, porque la Tierra siempre ha sido libre y poderosa, solo que lo estamos recordando y nos quedamos en la ilusión de la cuarentena y abrimos esa dimensión nosotros mismos. Así que estamos reparando, reconfigurando nuestra propia visión, porque todo ya es en la Tierra y el humano se está permitiendo reconocerlo y así sostenerlo. Divana, preciosa, un besito, mi Pati hermosa, un beso, cariño. Maguita, feliz cumpleaños, mi amor. Gracias, gracias a todos. Aquí yo te voy leyendo. Gracias, familia. Un besito, mi Patito hermosa. Así que este próximo viernes 6 estaremos teniendo esta reunión Zoom, y más tarde tendremos, ya por la nochecita, a las 6 de la tarde de Ciudad de México, tendremos un en vivo. El 6 de junio
tendremos a las 6 de la tarde en Ciudad de México un en vivo donde platicaremos pues todo lo que hemos tenido y lo que surgió en esta conexión con el grupo Portal 33, la rueda del Portal 33. Esta es una convocatoria bien poderosa a unificar nuestros corazones. Es el primer portal de este 6-6 que nos marca, familia, literal, un nuevo comienzo, la vida en la tierra. Así que será un honor que seas parte. Si estás en los grupos de la Masterclass, de la rueda del Portal 33, del rezo y de la red sostenimiento, ahí te voy a mandar el link que vamos a tener alrededor de mediodía de Ciudad de México este Zoom, ¿ok? Ahí te lo pasaré, también lo voy a publicar en mis redes sociales para que todos puedan sumarse. Y allá a las 6 de la tarde de Ciudad de México nos encontramos para tener este live donde explicaremos todo lo que está pasando. Y ya llegó por aquí Carito, mi amor, mándame una solicitud, únete con nosotros y te invito. Mañana tenemos un live con Alma Cristal. Nos encontramos ahí para hablar del humano cósmico. Ahí nos vemos. Y te invito a que el miércoles, ese vivo que no tuvimos el viernes pasado, porque en verdad que mi biología, familia, ya no me dio para más. Ya mi biología en verdad no me pudo dar. Por eso cancelamos el en vivo del viernes, porque es demasiada energía, demasiada información la que se está sosteniendo. Y literal dije, no voy a poder sostener un en vivo y toda la información que se descargue, así que lo cancelamos y lo pasamos para este miércoles. Es un momento bien importante, nos están llamando a la paz planetaria, aquí te voy a ir mandando solicitud, Carito, yo también, nos están llamando hacia la paz, es un llamado de Dios Padre a la paz, familia de mi corazón, y también, a ver, espérame. Y también es un gran momento, un gran portal donde ser que así se lo elija. Así que ahí nos encontramos y ya por aquí le estoy mandando a mi Betty, ya casi te veo. Y ya por acá está mi Carito. Gracias. ¿Cómo estás, mi Corriendo, cielo? corriendo. Perfecto, llegaste. Perfecto, alcancé a dar avisos de lo que vamos a hacer el viernes y de lo que vamos a hacer el miércoles. Así que bienvenida, mi amor. Muchas gracias por esperar. Estoy en Chile ahora. Voy a y estoy haciendo transformaciones también. Bueno, seguimos en Argentina, pero ya estamos como cerrando y abriendo otros capítulos de casas, de cosas, así que aquí estamos y es el primer vivo que hago fuera, yo creo que desde un año atrás. Em, También sentí que era un momento donde había que ir hacia adentro y pero sí seguíamos haciendo nuestra tarea, pero como más en silencio, como más internamente, con un grupo, con algunos grupos, pero como que sentía que no había que expandir mucho la voz, sino que había que ir más hacia adentro. Así que estoy contenta Sí. de poder estar contigo acá y poder contar esta tarea que no he hablado nada desde la vuelta, inclusive los viajes anteriores tampoco no he Tampoco. podido transmitir nada. Qué belleza, y para mí es un honor, Carito, es un honor. Entonces, que este sea tu primer live después de mucho tiempo y de podernos tejer y de compartir cómo has vivido tus últimos viajes, sobre todo este de las 7 luminarias, y ver el tejido, porque nosotros estuvimos con Carito Acuña unos días antes, casi salimos para que tú llegaras. Entonces, y no hemos sabido, o sea, yo no sé cómo lo viviste tú no sabes cómo lo vivimos nosotros. Vamos a ver hacia dónde nos teje esto y eso entusiasma mi corazón. Le damos la bienvenida a todos y bueno, mi amor, pues comencemos platicándolo. Platícanos, mi amor, tú platícanos cuándo estuviste acá en las 7 luminarias. A ver, es que el viaje fue como un poquito largo. Llegamos el día 2 de abril y yo me vine, me parece que el 22, el 20, a ver, no, el 22, me parece que volví, el 22 de abril, me Ujú. parece. Entonces fue bien largo, o sea, llegamos el día 2 y 20 comenzamos, días. claro. Y fue muy interesante cómo se dio todo esto de este viaje, porque yo en mi mente sentía que
el disco solar Sipembó de México estaba unido al disco, o sea, como que era como, digamos, matar dos pájaros de un tiro, era como ir a México y después ir a Estados Unidos, a Shasta. Y tenía todo organizado, las personas, la mayoría, iban a hacer los dos discos solares. Y tac, no me dan la visa para entrar a Estados Unidos. Entonces tuve que suspender, pero me quedó como un tramo de días libres en México. Estamos hablando alrededor de una semana. Y habían como muchas cosas que pasaron en esa semana. Eso ya era como más personal. Entonces te diría que desde el día 2 que comenzamos, desde que tocamos territorio, para mí fue muy interesante poder estar por primera vez en México sin sentirme que me sacudían, porque cada vez que yo tocaba territorio mexicano era una sacudida así, fa, fa. O sea, las dos veces anteriores que fui a hacer tarea, ambas visitas, fue muy fuerte, o sea, una sacudida enorme y también en el sentido de personal, o sea, la energía de México a mí me costaba mucho, inclusive cuando sabía que tenía que volver por el disco solar, porque estoy en el camino de los discos solares y sí o sí había que ir, yo estaba un poco así como complicada, yo dije, ojalá que no sea tan fuerte como las veces anteriores. eh, y esta vez fue así como, gracias, gracias, o sea, pude estar muy bien con la energía. Al contrario, recibí regalos enormes, fue de mucho agradecimiento, eh, porque también la energía de México es demasiado poderosa, demasiado fuerte. Sí, Se está haciendo una labor, México está haciendo una labor increíble. Se notó también la tarea que han hecho muchos activadores mexicanos, como lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo Lupita y muchos otros. Se nota muchísimo más suave la energía, ya no tan densa que te sacude tan fuerte. La sentí mucho más amorosa, se notó también, y eso que nosotros estuvimos durmiendo arriba del Templo Mayor. O sea, nosotros estábamos en el suelo, durmiendo arriba del Templo Mayor. Algunas que son más perceptivas sentían como un barco que se movía la energía, pero eso me llamó mucho la atención, que se nota el trabajo que se ha hecho en México eh, con esa energía más equilibrada, no tan brusca. me Me encanta. gustó mucho. Y que lo hayas percibido. Sí, lo percibí completamente y eso también me tiene muy feliz, que pude también pasar por territorio mexicano sin tanto movimiento que denso, que para mí fue muy fuerte ambas veces que yo pasé por México. Y bueno, nosotros comenzamos cuando sentí el llamado del disco solar. Inmediatamente, obviamente es que dentro de la información que está puesta en la red y que canalizaron tanto Ricardo González como Cayo Orná y otros tanto, bueno, los discos solares son estos, los nombres son estos, ok, pero a mí me pasaba algo con México que yo decía, no es solo las luminarias, me pasaba que, ok, yo ya tenía listo, pero no podía sacar el viaje porque me faltaba una pata para la mesa. Era como que estaba coja de una parte. Y yo decía, ¿qué es lo que me falta? Porque me falta algo. Ok, sabía que la primera puerta estaba en el Templo Mayor, sabía que después teníamos que pasar por Teotihuacán y después ir a las luminarias. Pero ahí tenía las tres patas, me faltaba la cuarta pata que no sabía qué lo que era y pasaba el tiempo y ya se supone que yo tendría que haber tenido la organización lista, tendría que haber tenido todo listo, pero no podía avanzar. Y te estoy hablando que esto pasó fines de enero, principios de febrero, y yo todavía no tenía la organización de la información completa. Y yo decía, no puedo sacar el viaje porque algo falta. Y me fui
a donde las ballenitas, que siempre recibo información con las ballenas. Justamente fui a visitar la zona de las ballenas acá en Chile, que esto fue a principios de febrero, y me conecto con los cetáceos y le pido información, les digo que qué me falta para este viaje, porque algo me faltaba. Yo estaba en un estado, además estaba en un estado de vacío, era como, no puedo avanzar, no puedo hacer nada, y no puedo sacar el viaje, y estaba ahí. Y ahí se me viene una visión que sé que me la entregaron ellas, las ballenitas, y era Palenque. Y ahí fue como que se me abre y dije, claro, Palenque. Bueno, y ahí me cuadra toda la información. Dije yo, ok, ahora sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede? Que en el disco solar anterior, que fue Atacama, eh, en Chile, tuve una experiencia muy poderosa para mí porque yo nunca había, yo he ido aprendiendo también a entender también lo que logro ver. eh, Porque no nací con esto, o sea, no es que venga de nacimiento viendo. Entonces, para mi mente racional, yo no veía, no veía, incluso le digo a mí, no, yo no veo. ¿Cómo que no ves si estás hablando de información? Yo le digo, bueno, entonces como que fui aprendiendo a entender que también veo. Pero ese viaje para mí fue muy increíble en Atacama porque entro a, digamos, dentro de la tierra que logro observar cómo está la red de la Tierra, pero yo estaba desde abajo y la veía desde arriba. Entonces veía como que toda esa red estaba tejida. Habían algunos orificios que iba como con hilos dorados uniendo, pero como que esa red estaba muy trabajada y que estaba bien. Pero me hicieron ir más abajo hacia hacia los centros intraterrenos e ir uno por uno tejiendo los centros intraterrenos, como que cada uno está separado uno de otro. Entonces fue ir desde Antártida hasta el Polo Norte, uniendo todo por abajo. Entonces, bueno, eso es como para otro programa contarte todo lo que vi allá abajo. Cuando llego hay un punto interesante de eso, antes de llegar a Centroamérica, o sea, estamos hablando de poder entrar, antes de entrar a los discos solares de Centroamérica, o sea, estaba en Sudamérica al fin, digamos, al tope, donde estaba, supone que Colombia, iba a pasar más allá y había una pared y no podía pasar y me topé con una pared que era imposible pasar. Me devuelvo hacia donde estaba, ah, que ahí estaba Amaru Murú como regente eh, en Atacama y estaba el maestro Saint Germain haciendo esta tarea en conjunto, entregando esta vibración eh, con era como unir abajo con filamentos dorados y violeta. Bueno, entonces ahí me devuelvo y le digo, oye, no puedo pasar. Y le digo a Saint Germain, le digo, tira más, como que tírate una bazuca para allá porque no se podía pasar. Entonces ahí él como que abre el flujo de este hilo, ya no era un hilo, era así como un caudal de llama violeta, así, ¡fum! Y ahí se logra destapar. Comprendí que era eso que estaba pasando. Era una arteria tapada. Y yo vi que eso iba a reventar. O sea, entendí que eso reventaba y reventaba en la tierra, o sea, todo Centroamérica, eso como que yo vi que no seguía, o sea, como que algo iba a pasar ahí. Y entendí también posterior que en ese momento, esta tarea fue el 21 de diciembre, y el 21, o sea, ahí entendí que cambiamos de línea de tiempo, o sea, sentí que hubo un traspaso de línea de tiempo y que lo que se suponía ciertas cosas ya no va. Eh, y esa arteria se destapa. Bueno, sigo hasta llegar a México, Panamá, justamente. Sigo
hasta cuando llego a México fue una cosa increíble porque ese centro intraterreno donde estaba el disco solar ocupa, o sea, el foco del disco solar es todo México. O sea, era una cosa increíblemente grande. O sea, no es solo la luminaria que ya está, no, es todo México. Era como que ese disco solar cubría todo México. Entonces, por eso también sentí que me faltaba una pata y cuando cuadra la información sobre Palenque, ahí ya como que me cuadró toda esa información. Y entiendo que teníamos que ir abriendo puertas para llegar al foco. O sea, Palenque es una de las puertas para llegar al foco que es Palenque. O sea, el foco del disco solar está en Palenque. El foco, pero que te estoy hablando que en realidad es como que cubre todo. O sea, no es solo Palenque, es todo México. O sea, ese disco solar cubre todo México completo. Entonces, para nosotros fue como ir abriendo una a una las puertas. Y cuando lo primero que yo sentí que el Templo Mayor sí había que pasar por ahí, pero nunca sé la información que hay ahí en los lugares. Solo sentí que había que estar. Bueno, nosotros nos quedamos en el hotel donde está arriba de las ruinas del Templo Mayor. Y inclusive abajo está acabado, o sea, tú tomas desayuno arriba del Templo Mayor, todo así, ves las ¿Vale? ruinas, ¿Cómo se el llamaba? ¿Cómo hotel se llama ese hotel? catedral. Ok, sí, sí lo ubico. Ajá. Sí, lo puedes visitar y ellos, como hicieron cavaciones para ampliar el hotel, se encontraron con las ruinas. Entonces, resguardaron todo eso, dejaron vidrio y tú caminas sobre las ruinas del Templo Mayor y duermes. Entonces, la información está ahí. Fue muy, muy poderoso ese lugar porque trabajamos ahí. Yo no sé nada de la historia de México, de nada, de nada. Los nombres me cuesta, toda esta información de los mexicas, de todo, no tenía ninguna idea. Entonces pedimos a un guía que nos acompañe para poder también interiorizarnos de la historia porque cuando juntamos la historia y vamos recibiendo información, ahí se va entretejiendo la información correcta. Entonces, bueno, este guía nos empezó a contar la historia de lo que había sucedido ahí, de la historia de, yo no me acuerdo los nombres, a lo mejor tú me podías ayudar, pero era esta mujer que la hija la mata y la descuartiza, le dicen la, no me acuerdo, la desmembrada. Eh, y bueno, está todo contado como un arquetipo o una historia que sucedió ahí en esa época, en alguna época esta de los mexicas. Eh, y bueno, el templo mayor también era el templo, el gran templo donde estaba la gran Tenochtitlán. Entonces, cuando llegaron los españoles, o sea, se encontraron con toda esta increíble construcción donde vivían 300.000 personas, era el centro foco también de toda la zona de, o sea, ellos vieron, los españoles vieron, no digamos indígenas viviendo en unas casuchitas, sino que era un imperio, No toda una era un, civilización. claro. Entonces, bueno, y ahí nos fuimos encontrando con esta información que nosotros trabajamos, imagínate que entramos al templo, ¿tú has ido al Templo Mayor o no, Poli? Sí. Eso De es un hecho, museo. o sea, me resuena muchísimo lo que estás compartiendo, porque, bueno, ahí hemos hecho dos activaciones que nos han solicitado, que hemos sentido el llamado a realizar, y el próximo portal 999 estaremos allí. Este 9 de septiembre estaremos nuevamente allí en la parte del Templo Mayor y de Teotihuacán. Y sabes, mi amor, esto que compartes de lo del disco solar, yo no tenía mucho, bueno, en esencia no tengo yo mucha información de los discos solares, más los que se va abriendo cuando me van llamando y se van conectando. Pero en marzo del año pasado que estuvimos ahí en la Tenochtitlán Dorada, sí me pidieron que le llamáramos la Tenochtitlán Dorada, con Moctezuma, sus 8 sabios,
del consejo que se presentaron. Y Tonatiuh, el dios Tonatiuh, que fue el que nos llevó para allá, en esa conexión, mi amor, fíjate que ahí surgió lo que conocemos nosotros como el calendario azteca, que está en un museo y que ahí se encontró. Y en esencia, ese calendario, lo que conocemos como el calendario azteca, en esencia lo que ahí me explicaban en esa conexión y nos decían cuando lo estábamos haciendo, es que es el núcleo, lo que conocemos como el calendario azteca, en esencia es una tecnología, es el núcleo del disco solar primigenio. O sea, todos los discos solares, en esencia, son partes del disco solar donde cada uno está haciendo su frecuencia en unicidad y funcionando de forma perfecta, pero en esencia todos juntos son el disco solar primigenio. Y el núcleo de ese disco solar es lo que salió de, y de la Tenochtitlán Dorada que se encontró como el calendario azteca. O sea, la Tenochtitlán Dorada custodiaba el núcleo del disco solar. O sea, es sumamente poderosa la energía de ahí, de este espacio sagrado. Fue increíble poder conocer primero, conocer qué maravilla de civilización, qué increíble todo lo que está resguardado, porque todavía está. Aquí está diciendo Tlaloc, justamente, en Templo Mayor está el templo dedicado a Tlaloc y a la parte femenina, que no me acuerdo el nombre cómo era, porque es femenino masculino. Chalchitlicue. No me sé los nombres, son muy Ajá. difíciles de pronunciar para mí, pero sé que estaba Tlaloc y que es el dios de la lluvia, que eso lo aprendí, y el lado femenino, que no me acuerdo los nombres. Bueno, Debe ser Chalchitlicue, la de las faldas de jade, que es la diosa también del agua. ok. Y resulta que, imagínate, que teníamos que hacer una conexión adentro del Templo Mayor, te estoy hablando de los pasillos, que eso está custodiado con cámaras, con guardia, es un museo. Y bueno, yo empecé a sentir toda esta información y dije, ya, aquí, imagínate, en los pasillitos, porque son pasillitos que están custodiados, digamos, nos paramos en un lugar, éramos 25 personas, no éramos dos o tres, éramos 25 en un pasillo donde estaban las ruinas, o sea, las piedras, y arriba de las piedras hicimos un altar. No me preguntes qué sucedió ahí, pero estaban los guardias por allá, la cámara aquí encima y los guardias por allá, y no interrumpieron lo que estábamos haciendo. Pusimos un altar, o sea, yo coloqué una piedrita para conectar y después todos empezaron a colocar, se armó un altar ahí, una cruz, o sea, olvídate, ahí se armó, pero te estoy hablando en las piedras del Templo Mayor, no en nada, o sea, era una piedra del Templo Mayor y nosotros en pleno museo, con guardias, con todo, hicimos la conexión, que estuvimos por lo menos media hora haciendo esa conexión. Estaban los guardias como paralizados, yo no sé, los guías los mantuvieron lejos de nosotros por ambos lados y la cámara encima. Todo el rato estuvieron ahí y ahí hicimos esa conexión para poder unir esas partes de este femenino. Entonces, porque este ser femenino desmembrado, más encima la nombraban la desmembrada, que era la reina desmembrada. Entonces hicimos la unión de esas partes de esta reina que estaba desmembrada, trabajando en el femenino. Entonces se hizo una activación poderosísima, muy increíble, donde le pudimos unir todas estas partes al femenino, pero en materia todo se hace materia. O sea, a mí es muy claro esa información que si nosotros queremos hacer algo etérico, en materia se tiene que hacer materia. Entonces trabajamos con nosotros y lo que nosotros también pudimos desmembrar a ese femenino de alguna manera o que nos hicieron a nosotros. Entonces se trabajó un tema del perdón y de reconciliación muy hermoso, para poder volver a unir las partes de esta reina. Chalchiticule dicen acá. Chalchitlicue. Bueno, bueno. No, Chalchitlicue no, no, no creo que sea la desmembrada. Chalchitlicue es la diosa del agua. Bueno, ahí ustedes, los que están ahí viendo el video, pueden ir googleando para ver cómo se llamaba esta reina que le llamaban la desmembrada. Ahí dice Aquí ya nos Coyo, puso Coyol Shauki. esa, Coyol Shauki.
Ok. Gracias, mi Exacto. Barbs. Gracias. Entonces, es la desmembrada. Ya no es la desmembrada, ahora está bien unida, Completita. eh, porque se hizo ese trabajo del femenino contra el femenino, o sea, del femenino contra el femenino, y más que era la hija, o sea, era una información que quedó ahí. Imagínate que se viene trayendo desde generación en generación y se sostiene eso, esa información se sostiene por los siglos de los siglos. ¿Y eso qué quiere decir? Que en materia existe todavía eso de el femenino contra el femenino. Entonces, y eso es lo que se va haciendo. Los discos solares contienen toda la información, pero somos nosotros quienes vamos sintonizándonos con esos discos, pero haciendo materia. O sea, en la medida en que nosotros trabajamos con nosotros mismos y trabajando con nuestra propia desmembrada que tenemos dentro, que nosotros estamos desmembrados porque o un femenino hizo algo en contra de nosotros o nosotros hicimos algo en contra de otro femenino, que quiere decir, tratamos las cosas más simples de la vida, como a lo mejor con con tu madre estás peleada o sentiste que tu madre no estuvo a la altura o no te cuidó o te sentiste rechazada o Sí, ha abandonada. sido como un eco de historias y de Exacto. memorias Y ancestrales. de eso, De hecho, pues antes era un hombre con muchas mujeres y las mujeres tenían que competir en belleza, en habilidades, en artes para ser la elegida de ese único esposo. y Y eso mientras se quedó en tanto, una impronta y mientras muy tanto tú inconsciente ibas, en todas. y mientras tanto tú ibas haciendo daño a otra mujer sin importar lo que ese otro femenino sintiera. Entonces, eh, hicimos esa tarea de poder unir todas estas partes de esta reina eh, que le amo a, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, ahí ustedes ven la información porque yo no me acuerdo los nombres. Coyoal, Ah, no, Cha- le estoy pasando a Alex que nos está hablando de Tlaloc y de Chalchiplique, pero le pone con K. Coyoal, Entonces estoy diciendo, es Tlaloc sin K. Ajá. sí, Coyo el Chalpui. Bueno, ahí está. Ya no lo vamos a nombrar más como la han nombrado por la eternidad. Ya no, porque eso ya está ok, esa tarea. Bueno, esa fue Que la primera puerta, fue como un checklist. lo que entiendo, mi amor, lo que entiendo ahí es que Coyolxauhqui, a ver si lo pronuncio bien, es este arquetipo que está representando en esencia el femenino que está separado. Y esto me resuena mucho, mi amor, porque fíjate, justo desde hace como un mes o 2 meses comenzó a llegar la información del femenino unido, que en la unidad está la fuerza, que se requiere la unidad del femenino. Esto nos lo entregó la diosa Libertas, que es la estatua de la libertad, que nos habla de la unidad del divino femenino, que en donde se asienta la nueva espiritualidad, pero es en la unidad. Entonces, me cuadra totalmente porque poco antes tú hiciste esta enorme labor de unificar ese femenino que se representa en este arquetipo y que está en el subconsciente de la humanidad y de las mujeres de la tierra. Y comenzó a llegar entonces la información de unificarnos, de recordar que en la unidad el el poder está en la fuerza y la fuerza está en la unidad, ¿no? Del divino femenino y que es el nuevo despertar y donde se sostiene la nueva espiritualidad en el femenino, pero unificado. Así que me cuadra totalmente con la labor que hiciste previamente, mi cielo. Y bueno, esto lo hicimos todos. O sea, yo sé que ustedes habían pasado antes también por el territorio con el tema del disco, pero yo sabía que ustedes estaban haciendo su tarea y nosotros íbamos también, porque yo sentí que ese disco solar como te decía, es muy grande, entonces tenía muchos, era como ir pasando puertas. Para mí fue un viaje iniciático de A a Z, completamente, fue increíble. Amo Oye, y las México, 7 luminarias, platícame cómo lo sentiste a las 7 luminarias. sí, Ahorita yo bueno, te platico terminamos, nosotros cómo lo vivimos, pero sí, ustedes cómo lo vivieron para ver ahí cómo nos tejemos. sí. Bueno, esa fue la primera puerta, la segunda fue Teotihuacán, que te lo Ah, cuento después porque solamente te digo que solamente te voy a decir lo siguiente. Fuimos invitados a entrar a la pirámide abajo.
Qué belleza. Y es súper poderosa la Ajá. energía, mi amor, porque ahí justo es donde nacen los dioses. Entonces, cuando alguien tiene el honor de ingresar a una de las cámaras de Teotihuacán o alguna de las pirámides, literal, o sea, está renaciendo Dios cuando salimos de ahí. Nada, fue una cosa increíble eso. O sea, todo eso fue una aventura, fue una cosa muy impresionante, que realmente es un regalo porque ese lugar no está abierto, ese lugar está cerrado porque no está apto para estar público. Bueno, estuvimos ahí. Se supone que no puedo dar más detalles porque no me pregunté, pero la cosa es que estuvimos abajo haciendo esa tarea. Segunda puerta que abrimos. Y ahí yo sentí que ese lugar conecta etéricamente o también puede ser físicamente, pero estaba cerrada la puerta con Palenque, o sea, conectado con Palenque directamente. Eh, Después salimos de ahí y nos fuimos a las luminarias. Nosotros estuvimos en una de las luminarias con un abuelo de tradición de allá, Pedro. Fue un lugar, pero impresionante. O sea, el lugar, nosotros nos quedamos ahí a acampar. eh, Se hizo a una ¿En cuál luminaria te quedaste, mi amor? no me acuerdo el nombre, creo que era la última, no sé el nombre, Mm, o las 7 puede ser, Pero ¿cómo era? ¿Se veía toda blanca sí, o era blanca, tierra? no blanca. Ah, ok. Entonces el rincón de Parangueo, que Ah, parece como sí, si sí, fuera pura Parangueo, sal y que te metes entre los caminos de sal, pero no es sal, sino son minerales y bacterias. Ajá. sí, Parangueo, ahí está, el rincón de Rincón Parangueo. de Bueno, Parangueo. ya solo entrar ahí, el túnel ese, impresionante, Sí. cómo vas sintiendo los guardianes y los seres que están ahí. Eh, Ahí a dos hermanas que venían de Argentina, a Grace y a Alicia, les llegó una información que tenían que hacer un tejido y ellas llevaron todo físicamente. Entonces ahí hicimos un tejido dorado, pero te juro que fue una cosa tan increíble. A ver, eso no estaba exento de los que no quería que hiciéramos la labor. Se presentaron, pero de frente, fue así, querían entrar, para que no llevásemos a cabo la tarea. Eh, en ese lugar sentí muy fuerte, estaba el elemental del viento, yo no sé cuándo estuvieron ustedes, no sé si les tocó también Sí. viento, pero ese lugar fue donde se produjo como un término, y lo sentí como un término, pero también un comienzo de tareas que se hicieron en contra también de todo esto. Había mucha información también de bloqueos del otro lado, eh, pero que entendí también que la naturaleza, cuando tú estás alineado con lo que eres, tú puedes hacer así y ellos responden y están contigo. Ahí sentí la presencia de los elementales de una manera brutal. O sea, eh, la fuerza de la naturaleza se presentó así, eh, y tú eres parte de esa naturaleza también. Fue como una fusión y una unión con los elementales de la naturaleza. Fue como ese reconocimiento de yo soy ustedes y ustedes son yo. O sea, somos uno. Y esa misma fuerza de la naturaleza es la misma fuerza que tú tienes. Yo sentí eso muy, a ver, pero físicamente te estoy hablando, yo sentía que yo hablaba y inmediatamente venía la confirmación a través de ellos. Fue muy poderoso. Ese lugar fue utilizado también por las otras fuerzas. Sí. No querían que estuviésemos ahí, pero se presentaron varios seres muy gigantes. Uno de ellos fue
un arcángel que una de las chicas lo logró ver, se llamaba Sandalfón. Eh, yo solo vi lo que, habían varias que son videntes en el grupo. Hay varias chicas que son videntes. Entonces después íbamos confirmando la información con lo que ellas iban viendo. Yo les conté que yo vi como un ser, como un tipo japonés de estos anime enorme, porque era gigante. No sé, estaba al centro de la luminaria, suspendido, con esos atuendos tipo japonés, pero blanco, era como blanco plateado, y ahí ella, una de ellas dice que era Sandalfón. Claro, yo no pregunté ni nombre, nada, y vi que colocó una espada enorme. Y veía que la luminaria, viste que es planita, sentía que se daba vuelta y por el otro lado mostraba cómo se veía la espada de abajo. Y después volvía a ser así y se volvía a colocar esa espada. Eh, no Ah, entendí en absoluto de qué se trataba, pero después de cuando terminamos la tarea ya, esa espada quedó ahí. Se soltó, había un nudo muy grande. Habían seres que ahí estaba muy trabajado eso. Yo no sé qué sentiste tú, Poli, ahí. fíjate, cariño, que efectivamente las 7 luminarias, que son 7 volcanes que están alineados a la Gran Osa Mayor, bueno, que tienen la misma forma porque ya fueron alineados, son lugares muy resguardados, muy sagrados, que no siempre el humano ha sostenido esa pureza, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo también muy negativo, muy todavía ya, pues muy obsoleto. Y seguramente fue parte de lo que ustedes sintieron porque sí están súper resguardados. Cuando nosotros recorrimos las 7 luminarias una por una, para nosotros sí fue muy suave toda la facilidad con la que se dio. Íbamos custodiados, nos abrieron camino. Cuando estuvimos ahí, que acampamos también en esa luminaria, de hecho, cerraron y nos quedamos solamente nosotros y los militares estuvieron toda la noche custodiando toda la luminaria. La verdad fue muy sostenido ese proceso. Y ahí donde ustedes se quedaron, que es donde también acampamos, el Rincón de Parangueo, es como la puerta central al disco solar que está en todo este territorio. Nosotros ahí lo que hicimos, mi amor, sin saberlo, fuimos recorriendo diferentes, como la guía en la agencia de viajes nos dio que era la mejor forma del recorrido, fuimos haciendo el recorrido luminaria por luminaria. Y cuando estuvimos ahí, en esencia fuimos haciendo girar la, 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 la olla y así, pues así fue haciendo cada conexión. Había ciudades, en cada luminaria hay una ciudad cristalina, una ciudad de Lemuria donde se custodia el linaje de las 7 razas originales de la Tierra que nacieron de las 7 luminarias, por eso es un lugar tan sagrado, custodiado por seres gigantes como tal cual como lo vieron, y por dragones enormes dragones. Y en este proceso ya íbamos haciéndoles girar, alineándose a la Gran Osa Mayor. Y algo súper mágico es que el último día, la última luminaria que fuimos parte del proceso de activarse, porque ya estaba prístina y perfecta para hacer su proceso, justo nos acompañaron unos abuelos, el abuelo Pluma Blanca y la abuela Marcela, que custodiaban esa olla. Y nos contaron de una profecía que nosotros desconocíamos porque era el último día, ya era la última olla, y decían que un día un grupo de mujeres iba a ir e iba a hacer girar a estas 7 doncellas y las alinearía a la Gran Osa Mayor, que fue justo lo que estuvimos haciendo. Se giraban, se alineaban y se encendía una estrella de la Osa Mayor. Yo lo que percibo de aquí, mi amor, aparte cada olla fue mandando lo que estaba resguardando, que es un linaje del original del humano, o sea, el humano, luz, cristalino, alado, loto, solar, así, cada uno de nosotros, y que a su vez está alineado con cada uno de nuestros centros energéticos. Yo lo que percibo en esta gran labor que hicimos con Carito Acuña éramos ese día ahí en Rincón de Parangueo, como 45 seres en total, yo lo que percibo que realizamos fue hacer esta alineación, el giro del engranaje de cada una de las luminarias para que se abriera la información del emperador y la emperatriz de luz
para que entonces posteriormente ustedes pudiesen llegar y aperturar las 4 compuertas, porque ya estaba esto alineado. Y la labor, por lo que escucho que nos estás compartiendo, lo siento en mi corazón, era una vez las 7 luminarias alineadas a la Osa Mayor, ustedes fueron a hacer la labor de aperturar esas 4 compuertas que se expande sobre todo el territorio de México. O sea, que fluya todo eso sobre todo el territorio de México. Era como abrir compuertas. ¿Tú cómo lo sientes? Mira, yo sabía, me contaron, alguien que estaba ahí, dijeron, hoy hace poquitito vinieron un grupo también, como ustedes, de mujeres, y yo le dije, debe haber sido Poli con Caro, eh, que estuvieron acá. Dije yo, bueno, nosotros vamos a hacer unión de tejidos, estamos siendo guiados desde planos para cada uno hacer su labor, pero el plan Tu general labor. Y que estamos todo está todos, o sea, tejido. no pasa todo, está todo Todo está de la arriba. mano. Es impresionante. Otra cosa súper importante, que además en ese territorio, en ese lugar, es una energía masculina. Y esa energía masculina era nosotros, porque nosotros estábamos haciendo una tarea para toda la humanidad. O sea, para nosotros primero, nosotros mismos, pero ofreciéndolo a la red. Entonces fue ir a rendir a ese guerrero, ese guerrero se rinde. En ese lugar es donde se rinde, o sea, entrega la espada, por eso se presenta esa espada. El dragón lo vi entrando, o sea, era Sí. enorme. Un dragón blanco era. Eh, y, Con nosotros ahí se presentó la dragona, la madre dragón amatista. Y ahí más bien ahí también percibí la frecuencia violeta, el rayo violeta. ok, Me encanta, pues violeta y dragona violeta, amatista y dragón blanco. Me parece maravilloso. sí, yo vi eso, un dragón gigantesco blanco, pero eran enormes, eran, no sé, yo no sé de metraje, pero como ese lugar es enorme también, es muy grande. Entonces, y en ese lugar era poder entregar esa espada, poder rendirse, ese guerrero se rinde porque había que llegar en Palenque para activar el sacerdocio. Ya ese guerrero entrega sus armas, se rinde para llegar a los brazos de la sacerdotisa, para que esa sacerdotisa lo acune, pero eso es interno, o sea, este guerrero se rinde para rendirse a sí mismo y sacar la sacerdotisa, pero es ya el guerrero pasa al sacerdocio. Entonces, esa fue la tarea del disco solar en sí, de poder activar esa sacerdotisa en ese territorio que es netamente femenino. Por eso nosotros entramos y lo que tú dices, sentí también que nosotros teníamos que estar acorde al territorio, al lugar, en Palenque, que entramos todas con flores, se hizo un trabajo muy hermoso de mujeres, Sí, ya entregándonos a ese femenino, entregándonos a activar ese femenino y esa sacerdotisa que se activaba en cada una. Entonces, ¿sabes? em, Mi amor, perdona que te interrumpa. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo tejo tan maravilloso? De hecho, mira, Maguita hizo estas hermosas medallitas que son tecnología, son las llaves, y esta es la dragona Materazu, ¿no? Que se fue activando en cada una de las 7 luminarias. A ver si se alcanza a ver bien. En cada una de las 7 luminarias. Y a Materazu, esta hermosa Materazu, que es esta dragona, que fue la que se activó, esta dragona palescente con el flujo de las 7 luminarias y cada raza dragona. Mi amor, es justo el imperio de luz, la emperadora y la emperatriz. Que lo que entiendo con lo que estás diciendo es que el emperador y emperatriz de luz, el imperio de luz ya entregó sus armas porque ya no hay pelea, porque ya no hay separación en esa ilusión de desmembramiento, ya es unidad. Y entonces, si dejamos la pelea, la guerra y esas armas, el emperador y emperatriz de luz reconoce sus dones, sus virtudes, sus seres y se mantiene en ese sacerdocio sagrado. Me resuena totalmente, mi amor. Veo totalmente el tejido. y,
Y bueno, ahí también entendí y lo que sucedió es que los guardianes, los abuelos guardianes, fue como se les entregó también la libertad de decir, ya no sigan resguardando nada, ya estamos listos, ya no necesitan resguardar nada. Lo que había que resguardar, que ellos generación tras generación fueron resguardando, ya llega el momento de soltar eso. Ya no hay nada que resguardar porque todo ya está listo en la Tierra Santa está lista para poder habitarla. Y los seres humanos y los hijos soberanos de Ajá. la Tierra, quienes somos los que estamos listos para habitar y poder entregar lo mejor de nosotros también. Entonces, fue como decirle a ellos, gracias por haber resguardado todo esto, ahora vivan, vivan para ustedes, vivan y no se preocupen de resguardar nada, porque ya no hay nada que resguardar. Esa fue la formación en las luminarias. Fue como Y la humanidad está la tierra, lista. lo que hicieron ustedes fue hacer ese ensamblaje de las luminarias con esa osa mayor Ajá. en la tierra, porque en el cielo está y hay un día o 2 días que eso se alinea. El tema es abajo no se alinea. Entonces, ¿y qué es abajo? Nosotros, los seres humanos, somos nosotros los que nos tenemos que alinear ¿Está con, alineada? con esta información y que está llegando ahora. O sea, que hoy específicamente está llegando una tormenta solar muy grande. Se activó un volcán, además, tengo entendido, que me enteré recién, el Etna. eh, y que Ok. obviamente se va a mover o se mueve la Tierra, hay un terremoto o se activan los volcanes, porque obviamente toda la información que está llegando desde el Sol, que el Sol es como nuestro portal donde entra toda la información del Sol central, pasa por el Sol, nuestro Ra, y entra a la Tierra para poder hacer esas transformaciones, que la Tierra es la que está haciendo estas transformaciones, somos los humanos los que nos tenemos que alinear y los discos solares lo que está haciendo es pulsando esto para que nosotros escuchemos ese llamado. Somos algunos los que estamos visitando esto, algunos que sacaron la información y que no tienen que visitar, y nosotros ponerla en el servicio en la red, pero a través de la biología humana, o sea, a través de mover la biología, de pasar todas las pruebas que tenemos que pasar, de rendirnos, de soltar ese guerrero. Y ese guerrero se presenta, o sea, se presenta con una guerra que se va a ver ahí in situ, con un otro, con compartir con compartir la carpa, con un baño que a lo mejor no me gustó o no me gustó la comida. Entonces, hay que estar en un momento de autoobservación, en un viaje iniciático, en un eje muy grande. Y la visión de águila, que fue lo que, si bien en otros viajes yo ya lo había visto, pero ahora fue así, o sea, poder subir a esta visión de águila y poder ver desde las alturas, verte desde las alturas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás actuando? Entonces, y cuando logras entrar en ese estado de neutralidad, porque el estado de neutralidad se habla tanto, pero ¿cómo entras en ese estado de neutralidad? Subiendo, elevándote, viendo desde arriba, viéndote, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás Nuestra. diciendo? ¿Qué estás actuando? Entonces, los discos solares no es solo ir a decir, ok, voy a un viaje de un disco solar, ya, listo. No, tienes que pasar la prueba de la coherencia personal y de elevarte sobre las alturas para lograr ver. Si es así y si logras hacer ese paso más allá, ¿sabes cuánto estás ayudando a la humanidad? Porque tú traes un código genético que tiene un árbol para atrás y un árbol hacia adelante. Cuando logras hacer ese traspaso y realmente encarnar la coherencia de lo que se está presentando en el momento, liberas para atrás todo. Imagínate cuánta generación para atrás, no solo de tu familia, porque somos uno, liberas a toda la humanidad. Entonces, Sí. yo realmente estos viajes sé que no son fáciles, no son fáciles, y yo le agradezco a todas las personas que me han acompañado en esto porque son tremendamente valientes,
son mujeres Sí, valientes. Igual tuvimos, puro amor, tuvimos pues que sí, tuvimos también un sagrado masculino maravilloso que nos sostuvo a todas, y Carlos, y que esto lo tejemos entre todos, entre todas, y que estamos también haciendo una tarea personal muy potente. Así que yo le agradezco a todas estas mujeres que han resonado, a estos hombres que han resonado, de poder ir, porque no es fácil. Además, yo tampoco se las hago fácil, tampoco se las hago fácil. Eh, entonces, nada, yo también quiero agradecer públicamente eso, porque veo el valor humano que hay tan grande de poder entregarse a estos viajes, soltar el ego, porque las pruebas son tac, tac, tac. Y eso es hermoso, que las personas puedan pasar sus propios límites. Eso es, traspasar sus y, propios límites. y, y yo siempre digo esto es más divertido que una película. Literal, para los que participan en estos encuentros, yo como lo veo es, como bien lo dijo Caro, la tierra ya es. Y así como es este en vivo, la tierra ya es el paraíso. No fuimos expulsados del paraíso, sino nos exiliamos cuando caímos en programas de confusión, que nuestra frecuencia se diferenció de la frecuencia que es el paraíso en la tierra. Y nosotros comenzamos a crear otra ilusión en otra dimensión, pero estamos caminando en el paraíso aunque no nos demos cuenta. Y esta labor es lo que hacemos es ir justo a entrar a esas dimensiones sagradas que ya son en la tierra. No es que nosotros lo hagamos por la tierra, transformamos la tierra ya es el humano el que se está recordando y se está frecuenciando hacia estas dimensiones. Y para los que lo hacen físicamente como somos uno, basta un átomo, un átomo que lo haga para que el resto ahí se pueda frecuenciar y recordarse. Vamos abriendo nuestras propias capas y vamos recordando que ya estamos en el paraíso, mi carito preciosa. En verdad te honro, mi amor. Veo un tejido precioso, poderoso. Yo sí lo comparto en mis en vivos, la labor que cada ser hace es única. Nadie va a hacer lo que tú veniste a hacer. Tú lo haces y a su vez es una pieza de un enorme rompecabezas donde cada uno entrega su parte. Así que te honro, mi cielo, por tu caminar, por tu labor, por tu entrega, por abrir estas cuatro puertas poderosas en este sagrado territorio México. Me alegra que te haya recibido con tanto amor, tan suave, aunque con algunas resistencias por lo que nos compartiste, pero tan suave porque Padre Sabio, que para mí es en México lo que representa es este Padre Sabio que todo lo unifica en su fuerza. México Hay es el una cosa, unificador. sí, una cosa que se me olvidó contarte, que cuando entré al territorio por abajo, fue tan impresionante ver miles, 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 miles de indígenas danzando abajo. Y yo solamente me En agaché, Teotihuacán. no, en México, cuando entro por abajo Ah, etéricamente ya, ya. al Ah, ya, centro ya, ya. intraterreno, Ajá. eran Sí. miles y miles de indígenas danzando, y cuando entiendo, porque fue como un entendimiento tan grande, así como que les hice ¿cómo se llama esto? Reverencia. Una reverencia de agradecimiento al masculino, porque sentí a este padre sabio que a través de la danza sostuvo cuando el femenino esté listo. Entonces, este padre sabio estaba esperando muy pacientemente que el femenino despertase, y lo sostuvo con las danzas. Y después, y ahí entendí posterior que lo que está ocurriendo arriba con los danzantes mexicanos, que danzan, 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 danzan eternamente, es un reflejo de lo que está sucediendo abajo. Abajo danzan desde milenios, están danzando este Padre Sabio esperando para que el femenino despertase, y ellos sostienen con todo el amor. Y ahí fue una cosa tan impresionante de amor profundo a este masculino y de Mm, agradecimiento a ellos que han gracias. sostenido en silencio, sostenido en silencio. Por eso en materia hay que agradecer al masculino que nos ha Por sostenido, supuesto, que, es, todo que, este no, tiempo. que nos ha dado la provisión, que nos ha guiado, que nos cuida y nos protege. Eso es indispensable poder
entregarlo ahora para nosotros hacer ese cambio de programación que tenemos mental, de esa programación contra el masculino. Entonces es de Honrar. agradecimiento, de mucho agradecimiento a ellos que nos han sostenido, en este caso a los maridos o a los hermanos o al padre, o dar el Y reconocimiento tan muy fuertes, por profundo. ejemplo, en tu grupo eran puras mujeres y Carlos que mencionaste, ¿no? Un chico. Y acá con nosotras, con Carito y todas las chicas que nos acompañaban, había tres masculinos. O sea, en la fuerza que tienen para sostener tanta sacerdotisa y que se puedan expandir para a su vez nosotras inspirar. Ellos sostienen, nosotros nos permitimos inspirarles porque esta es una danza. Y sabes, antes de irme, nada más para completar esto que dices de la danza, ahorita que decía la importancia de la danza y cómo mi pueblo de México danza mucho, es bien importante para nosotros. Recuerdo cuando hicimos el Camino de las 12 Sagradas Familias, lo que Sabá, Benelik y Salomón nos explicaban es que en la danza, literal, es como si hiciéramos percusión en la tierra. Es como tocar el tambor, ir hacia, hasta nuestro núcleo, hasta el chakra estrella de la tierra, tocar ahí y expandimos nuestra intención. La danza se hace con una intención y cada vez que los pies tocan la tierra en ese movimiento se expande esa intención por toda la tierra. O sea, es algo bien sagrado. Ay, cariño en mi corazón, qué gozo. Qué gozo que se sea tu primer vivo en un ratote. Enorme y Sí, poderoso tu caminar por mira, este sagrado territorio. ¡Ay, tojolotito! ¡Qué amo. belleza! Y después solamente te tengo que decir, yo no había conectado nunca, ni tenía idea de nada de la historia, y conecté con Quetzalcóatl. ¿Qué te puedo decir? Fue una cosa única para mí. O sea, yo lo nombro y me emociono, Eh, increíble. eh, que bueno, ojalá que podamos hacer otro vivo y te cuento más detalles de esa conexión. Y para mí Quetzalcóatl es como que es el quien llega ahora, el que abre la puerta ahora, en este momento, en el momento planetario, y la abre ahí en México, y la abre para todos. Y yo lo vi, un Yeshua total, era un Yeshua vestido de indígena, sí, fue es que increíble. Lo vi, lo sentí de una cosa más allá. de Y hecho, ahí Quetzalcóatl es blanco, también puede ser este dragón blanco que percibiste, porque yo lo percibo como ese dragón blanco a Quetzalcóatl. em, me llegó este regalo y otra cosa más que después te la voy a contar a raíz de Quetzalcóatl. No te puedo decir Ay, todo, todo los regalos que recibí en México. Estoy muy qué feliz, belleza. amo México y fue un viaje increíble, fue maravilloso todo, todo. Y me falta mucha información más que podríamos hacer un segundo, donde te puedo contar lo que vivimos con Guadalupe también. Me encanta, mi amor, me encanta. Bienvenida a México. Gracias a ti y a todas las chicas y a Carlos que vinieron a hacer una parte de este sagrado tejido. Honramos a todos los que estuvieron antes de nosotros. Agradecemos a todos los que vendrán después a seguir haciendo su parte. Nos seguimos tejiendo, cariño de mi corazón. Te abrazo. Te amo, gracias. También agradezco a Carito Acuña, a todas las chicas y a los tres chicos y a mi esposo guapísimo John que nos acompañaron a hacer esta labor y nos seguimos tejiendo, mi amor. Te mando un beso y te amo profundamente. Todo mi amor, cariño. Gracias. Gracias a ti, Poli. Gracias a Caro también por el tejido hermoso que hicieron juntas. Y yo le agradezco también al grupo. Y bueno, seguimos caminando los discos solares. Yo ahora me parece que me voy a Colombia todavía. Estoy viendo la fecha, debe ir a ser agosto. Y seguimos, bueno, en esa conexión de amor profundo y de amor también hacia el ser humano que seguimos haciendo esta red de corazones. Gracias, Poli, por la invitación. Maravilloso.
Y aprovecho, no es un honor, mi amor, y aprovecho para también invitarles, en noviembre estaremos haciendo, cerrando ya este caminito con Caro Acuña, porque así fue indicado, de estos 3 discos solares, estaremos allá en el desierto, justamente estaremos en el volcán de Licancabur, allí en lo que es el Salar de Uyun, estaremos estando por allá, activando el disco, bueno, más bien frecuenciándonos con la información del disco solar Ramaya, que es el cierre del reseteo planetario, el nuevo patrón de la red. Así que ahí nos vemos. Te mando un besito. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por compartir este live y nos estamos tejiendo nuevamente. Nos amo, familia. Bye bye. Adiós. Chao.